¿Sabías que en América también hubo profetas? Bienvenidos a otro programa del Libro de Mormón. Si tú quieres seguir la historia, te invito a ver los videos anteriores. Hoy vamos a continuar con 1 Nefi, capítulo 1, versículo 4. Pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, mi padre Lehi había morado en Jerusalén toda su vida. Llegaron muchos profetas ese mismo año profetizando al pueblo que se arrepintiera, o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Vamos a entrar un poquito en contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento para que podamos entender. Vamos a remontarnos a esa época en Jerusalén hacia el año 597 a.C. El rey Sedequías había subido al trono, pero no lo había hecho por elección del pueblo ni por herencia legítima, sino porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo puso allí como una figura política controlada. Esto ya nos dice algo. Jerusalén no era libre, estaba bajo la presión extranjera. Por fuera la ciudad parecía intacta, las murallas seguían en pie, el templo de Salomón aún brillaba, las calles estaban llenas de comercio, pero por dentro había muchas tensiones políticas, había corrupción, idolatría y un pueblo que se había alejado del pacto con Dios. Miremos bien ahora quién era Sedequías. Su nombre original era Matanías, pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo puso en el trono, también le cambió el nombre. Era en cierto sentido como un rey prestado, dependiente de la buena voluntad de Babilonia. Al principio, Sedequías fue leal a sus amos babilonios. Tal vez pensaba que esa obediencia mantendría la paz y la estabilidad, pero más tarde, influenciado por quienes soñaban con aliarse con Egipto y recuperar la independencia, se rebeló. Fue una jugada peligrosa y terminó en tragedia, acontecimiento que veremos con más detalle en otros capítulos. En medio de esa aparente normalidad surge un fenómeno inquietante. Muchos profetas aparecen en las plazas, en las puertas de la ciudad, en los mercados y repiten el mismo mensaje: arrepiéntanse, porque si no lo hacen, esta gran ciudad será destruida. No era un discurso popular, nadie quiere que le digan que está equivocado y mucho menos que su forma de vivir podría traer consecuencias tan graves. Algunos se burlaban, otros se enojaban y muchos otros no escuchaban. Pero el mensaje era claro y urgente. Dios estaba extendiendo su mano, llamando a su pueblo al arrepentimiento antes de que fuera demasiado tarde. Algunos de los profetas de ese momento eran Jeremías, Habacuc, Abdías, Nahum, Sofonías, entre otros. En ese ambiente en donde entra Lehi, Dios lo llama como profeta y le da la misma misión que a los otros profetas: proclamar el arrepentimiento a su pueblo. Los profetas no siempre comparten mensajes populares para el mundo, pero sus enseñanzas y advertencias demuestran el amor del Señor por su pueblo. Lehi fue llamado por Dios para predicar el arrepentimiento al pueblo de Jerusalén. A pesar de sus súplicas y advertencias, ellos rechazaron las palabras y procuraron matarlo. El Elder Anderson nos enseñó: para anclar nuestra alma al Señor Jesucristo se requiere que escuchemos a aquellos a quien Él envía. Aunque articulada con bondad, la voz del profeta con frecuencia será una voz que nos pedirá que cambiemos, que nos arrepintamos y que regresemos al Señor. Cuando se requiere corrección, no la demoremos, y no se alarmen cuando la voz de advertencia del profeta vaya en contra de las opiniones populares del momento. Las burlonas bolas de fuego de los irritados incrédulos siempre serán lanzados en el momento en que el profeta comienza a hablar. A medida que sean humildes en seguir el consejo del profeta del Señor, les prometo una bendición adicional de seguridad y de paz. La mayor responsabilidad y el mayor don de un profeta para nosotros es su testimonio firme, su conocimiento certero de que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta es un testigo especial de Jesucristo y testifica de la divinidad de Él. Dios llama a un profeta para que sea su representante sobre la tierra. Un profeta enseña la verdad, interpreta la palabra de Dios y aparte de eso sigue las indicaciones de Dios para bendecir nuestras vidas.
Cuando un profeta habla en nombre de Dios, es como si hablara a Dios. Hay profetas sobre la tierra hoy en día, tal como los hubo en la antigüedad. ¿Y cuál es la función de un profeta? El elder Mark Peterson, quien fue un apóstol hace muchos años, enseñó: al contrario de lo que generalmente se cree, el Señor es un Dios de comunicación, un Dios de revelación. Es un Dios de luz e inteligencia, de conocimiento e información. Él no obra en la oscuridad, ni tampoco salva a nadie en la ignorancia. Todo su plan de salvación se basa en la comunicación con un pueblo que es iluminado. Ahora, ¿quién puede adorar de manera inteligente si se mantiene en la ignorancia? ¿Quién puede poseer una fe significativa sin un conocimiento de Dios? ¿Y de dónde provendrá este conocimiento si no es de Dios mismo? Los seres humanos son lentos para aprender los caminos del Señor, y particularmente para aceptar el hecho de que, aunque Él está dispuesto a comunicarse con ellos, su manera de hacerlo es mediante hombres inspirados a quien Él designa como profetas. Entonces, la función más importante del profeta del Señor es enseñarnos acerca del Salvador. ¿Y cuál es el mensaje principal de un profeta? En la Conferencia General del 2022, el presidente Russell M. Nelson nos invitó a descubrir el gozo del arrepentimiento diario. Y además agregó: el arrepentimiento es la clave del progreso. La fe pura hace que sigamos avanzando por la senda de los convenios. Por favor, no teman ni demoren el arrepentimiento. Satanás se deleita en la desdicha de ustedes. Acaben con eso. Expulsen de su vida la influencia de Satanás y empiecen hoy mismo a experimentar el gozo de despojarse del hombre natural. El Salvador nos ama siempre, pero especialmente cuando nos arrepentimos. En el mundo es común pensar que la mejor forma de transformar a una persona es cambiando primero todo lo que le rodea: su trabajo, su casa, su situación. Pero la experiencia y las escrituras nos muestran que el método de Dios suele ser diferente. Él empieza desde el interior. Si le permitimos obrar en nuestro corazón, lo transforma. Y con ese nuevo corazón vienen también la fuerza y la capacidad para enfrentar y, si es necesario, cambiar nuestras circunstancias. El arrepentimiento es el cambio que se produce en el corazón para ser más semejantes al Salvador, obtener sus promesas, lograr nuestro propósito en esta tierra y alcanzar el verdadero gozo en esta vida y después de ella. Así que Ley recibió un llamado sagrado: advertir al pueblo de Jerusalén que deje atrás sus pecados, su idolatría y su mal proceder. Su mensaje era claro y urgente: si no se volvían a Dios, la ciudad sería destruida, tal como el Señor lo había profetizado. La historia de Ley no es un simple relato antiguo, es un espejo. En su tiempo, la voz de Dios llamó a un pueblo confiado en su prosperidad, pero ciego a su decadencia espiritual. Hoy nosotros vivimos realidades muy parecidas: corrupción, idolatrías modernas, violencia, corazones que se endurecen frente a la verdad y carencia de amor. El llamado de entonces es el mismo de ahora: arrepentirnos, volvernos a Dios y cambiar antes de que las consecuencias sean inevitables. No dejemos que la historia de Jerusalén se repita en nuestras vidas. Hoy, igual que en tiempos de Leí, el llamado es claro: arrepentirnos y volver a Dios. La diferencia es que nosotros aún podemos decidir cómo terminará nuestra historia. Abre el libro de Mormón, deja que sus páginas te hablen y haz el compromiso de vivir lo que aprendas. Verás cómo el Señor transforma tu vida. Te invito a darle un clic en me gusta. Comparte este video y deja tus comentarios. Hasta el próximo capítulo.